Hola chicos, les comento que este video en realidad lo tenía que hacer con hoja de croquis, pero al no conseguir hoja de croquis me voy a inventar una hoja de croquis para mí. Lo que conseguí fueron estas hojas de carpeta cuadriculadas. Entonces con hojita de carpeta cuadriculada me voy a fabricar una hoja de croquis. En este espacio de la hoja voy a dibujar la perspectiva isométrica de una pieza. La pieza que voy a dibujar acá la voy a inventar para este video. Lo fundamental de esta pieza va a ser ver las medidas que va a tener esta pieza para después pasarlas a las vistas y en las vistas ubicar las cotas. Lo que voy a hacer como para guiarme un poco más es hacer el margen para delimitar mi hoja A3 y después de eso voy a seguir dibujando las vistas. Mostrarles cómo quedó mi hoja de croquis con 4 hojitas de carpeta. Ahora vamos a trabajar en esta parte de la hoja. Bueno, les recuerdo que el margen exterior de esta hoja mide el doble que una 4. Es decir, nuestro margen va a medir 2,97 de alto por 2,10 de ancho. Pero de esos 2,10 de la 4 los tengo que duplicar. Entonces en total nos va a quedar de 4,20. En esta parte de la hoja vamos a centrar las vistas. ¿Cómo vamos a hacer para centrar las vistas? En este espacio vamos a tomarlo como un espacio, como el espacio que ocuparía una 4. ¿Sí? Tengo mi margen superior y mi margen inferior. A esto le vamos a descontar el espacio que nos ocuparía el rótulo. De este lado obviamente no hay rótulo. El rótulo está en este costado de la hoja. ¿Sí? Ven que yo acá dejé el espacio para un rótulo. Entonces, sobre el margen izquierdo de nuestra hoja de croquis vamos a dejar 51 milímetros. Vamos a trazar una recta en 51 milímetros y después vamos a marcar el ancho que tendríamos, el ancho que nos queda de espacio disponible para el dibujo en una 4 es de 17,5, que es el mismo ancho que tiene el rótulo. El rótulo tiene 17,5. Voy a correr un poquito más para que se vea toda la hoja. 17,5. Apenitas en el borde de la hoja se llega a ver. Desde este punto voy a unir con el vértice opuesto. Desde este con este. Y ahora voy a unir en sentido opuesto. Voy a hacer 17,5 arriba. Y medio. Y desde este punto voy a unir con el vértice opuesto. Este punto de intersección de las dos líneas diagonales que tracé es el centro de nuestro espacio de trabajo, es el centro de nuestras vistas. Lo que vamos a hacer ahora es usar el sistema de paralelas para trazar un eje vertical y un eje horizontal. Recuerden que el sistema de paralelas lo hacemos utilizando una regla, o puede ser también una escuadra, y sí o sí una escuadra que va a ser la parte móvil del sistema de paralelas. Esta es nuestra fija o nuestro pisito, porque esta línea, ven, yo la apoyé sobre esta línea auxiliar que tenemos acá debajo.
La voy a apoyar y la voy a hacer coincidir, y esta no se puede mover, ¿sí? Esta va a ser nuestro pisito sobre la que esta escuadra, que va a ser la móvil, va a correr para poder trazar las paralelas. ¿Ven lo que pasa acá? Tengo que tener mucho cuidado porque como mi hoja no es de croquis, sino que son muchas hojas añadidas, tengo que tener cuidado de no romperla. Entonces trabajamos lo más prolijo posible. Voy a trazar entonces la recta vertical y la recta horizontal. Con estas dos líneas ya dibujamos el eje vertical y el eje horizontal para distribuir las vistas de mi perspectiva. A continuación lo que voy a hacer es a estos ejes les voy a dar un espacio de 1 centímetro hacia cada lado y voy a trazar una nueva recta. Estas ya van a ser las que me van a delimitar las vistas de la figura. Voy a hacer 2 puntitos auxiliares acá, desde el centro hacia un costado 10 milímetros o 1 centímetro y desde el centro hacia el otro costado 1 centímetro más. Voy a repetir lo mismo hacia arriba y hacia abajo, desde el centro 1 centímetro y desde el centro 1 centímetro. Una vez que tengo esto, con el sistema de paralelas trazo las líneas que necesito. Ahora sí, este espacio de acá es en el que voy a dibujar mi vista anterior. Voy a volver a la perspectiva para que veamos cuál va a ser nuestra vista anterior. Vuelvo al otro costado de la hoja. Nuestra vista anterior va a ser esta. ¿Sí? Vamos a elegir esta como nuestra vista anterior. Voy a dibujar esta vista con estas mismas dimensiones, es decir, si esta arista de la perspectiva tiene 35 milímetros, cuando la dibuje en las vistas tiene que representar fielmente las dimensiones de la perspectiva, tiene que seguir teniendo 35 milímetros. Entonces traspaso todas estas mismas medidas a las vistas. Ahora nos vamos a copiar las alturas, vamos a tirar líneas auxiliares desde este punto y desde este punto, copiándonos las alturas. ¿Por qué? Porque cuando yo gire la pieza se va a ver desde otro punto, o sea, la voy a estar mirando desde el costado, pero la altura no va a cambiar. Para trazar entonces la vista superior vamos a hacer las mismas líneas auxiliares que veníamos dibujando. Es decir, esta línea va a representar el ancho, entonces la vamos a extender para que la vista superior nos quede del mismo ancho que la vista anterior. Una vez que tenemos las 3 vistas, lo que nos estaría faltando es acotar. Antes de empezar a acotar, vamos a recordar que las extensiones de la cota, las líneas auxiliares de cota, que son las que vamos a sacar desde las aristas que vamos a acotar, y son las que dan principio y final a nuestra acotación, tienen que medir como mínimo 8 milímetros.
Es decir, que de acá hacia afuera tengo que hacer 8 milímetros. Y cuando las cotas están en paralelo, deben medir por lo menos 5 milímetros entre cota y cota. Como para hacerlo un poco más fácil, lo que decidí es poner un parámetro general de 10 milímetros que cumple con las dos reglas. Lo que tenemos que procurar a la hora de acotar es que todas las dimensiones de nuestra figura estén puestas en las vistas. Es decir, que todas las partes de esta pieza se encuentren acotadas. Porque supongamos que esto es una pieza que yo tengo que mandar a fabricar. Si al fabricante le falta una sola medida de nuestra pieza, es una pieza imposible de fabricar. Entonces, antes de terminar y de enviar este plano, nosotros tenemos que cerciorarnos de que todas las medidas necesarias para la fabricación de esta pieza estén escritas en nuestro plano. Voy a empezar a acotar. Voy a utilizar siempre el lápiz H. Los textos de las cotas los pueden dibujar con lápiz HB. Voy a retirar 1 centímetro hacia afuera de la figura y 1 centímetro hacia afuera de la figura. En este caso me coincide con las líneas de ejes que tenía hechas. Voy a trazar la línea de cota. Estas son las líneas auxiliares de cota, línea auxiliar de cota y línea de cota. Y sobre la línea de cota voy a indicar centrado el valor de esa dimensión, el valor de esa acotación. Entonces, si esto mide 35 en total, en 17,5 por acá, a esta altura va a tener que estar el número, el 35, ¿sí? Recuerden que los textos tienen que estar separados 1 milímetro de la línea de cota. Lo que vamos a hacer es darle la separación de 1 milímetro. Esa es la separación de 1 milímetro. No sé si se llega a ver. Lo vamos a medir. 1 milímetro, 1 milímetro. Sobre esta línea voy a dibujar el número 35. El número 35 tiene que tener 7 milímetros de altura. Es decir, que la cota tiene que llegar hasta acá. Ese es el número de la cota. Arranco a acotar. ¿Qué nos estaría faltando en la cota? Nos faltan las flechitas. Las flechitas tienen 4 milímetros por 1 milímetro de ancho. Las voy a dibujar. Voy a hacer puntitos auxiliares para después poder dibujarlas. Tengo 4 milímetros y las voy a trazar. Vean que me tomo todo el tiempo del mundo para poder hacer las flechitas. Las flechitas no se hacen de cualquier forma, no son triangulitos, ¿sí? Tienen medidas exactas cada flechita, entonces cumplamos con las medidas que tienen que tener. Voy a continuar acotando las demás aristas de la figura.
Bueno, tenemos todas las medidas necesarias para la fabricación de esta pieza. Tenemos el alto, tenemos el ancho, tenemos de la pieza, del recorte de la pieza, mejor dicho, tenemos la diferencia desde este punto hasta este punto, es decir que si tenemos 35 y esto mide 20, esto va a medir 15, ¿sí? Y de frente 25. Fíjense cómo están distribuidos los textos o los números de las cotas, ¿sí? Las acotaciones. Siempre están sobre el renglón. Esta es la cota, ¿no? La línea de cota va a ser nuestro renglón. La línea de cota es el renglón sobre el que tenemos que escribir. Siempre tenemos que pensarlo así. Si la línea de cota es un renglón, yo no puedo escribir debajo del renglón. Siempre escribo sobre el renglón. Por ejemplo, en este caso, si yo hubiera puesto el 35 acá debajo, estaría mal porque estoy escribiendo por debajo del renglón de la cota. Esta es la forma correcta. Esta es la forma correcta. Si yo hubiera puesto el 35 por dentro, estaría mal porque tendría el número debajo del renglón. Por último les muestro cómo quedó toda nuestra lámina terminada. Estas son las vistas y esta es la perspectiva. Ven que si no consiguen hoja de croquis, tranquilamente pueden arreglárselas con lo que haya en casa, o si consiguen de estas hojas que son más chiquititas, las hojas de carpeta, también se pueden arreglar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que prolijarlo un poquitito, ¿ven? Cuando borren sobre las uniones de las hojas, mucho cuidado. Hacerlo con todo el cariño del mundo, si es que utilizan este método que utilicé yo porque no conseguí hoja de croquis. ¿Está? Entonces, así quedan las acotaciones de las vistas.